Bien, hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente los hermanos que se vienen uniendo. Esta noche tenemos uno de estos temas que son de los más polémicos porque son de los más preguntados o de los más cuestionados fuera de la Iglesia Católica, que es el tema del Santo Rosario y las vanas repeticiones. Para esto nos van a acompañar hoy los hermanos Alvarito, quien nos va a hacer la presentación del tema. Alvarito, ¿podrías entonces abrir un momentito tu cámara para que los hermanos te puedan ver? Sí, claro, creo que estoy abierta ahí en uno de los dos usuarios que tengo, el de la computadora. Ujú. Ahí me veo, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. No, muy feliz de estar esta noche con ustedes, hermanos y hermanas, con este tema que para mí es de especial afecto, porque se relaciona mucho con nuestra mamá, con nuestra Santísima Virgen María. Entonces, de alguna manera bueno, es de los temas marianos y es una apologética dirigida al Santo Rosario, ¿verdad? Que es la oración por excelencia que nos ha dado nuestra mamá, que nuestra mamá le dio a Santo Domingo de Guzmán para que eh, sea llevada a todo el mundo, y yo creo que además del Padre Nuestro, esta es una de las oraciones más rezadas en el planeta entero. Entonces, hoy vamos a valorar y a aprender a defender esta valiosísima plegaria. Gracias, Alvarito. Entonces, Álvaro nos va a estar apoyando con la presentación del tema y también tenemos al hermano Pablo. Palito, ¿podrías por favor abrir tu cámara, tu micrófono y presentarte para los hermanos que todavía no tienen el gusto de conocerte? Bueno, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Amador. Gracias al Señor, ya hace muchos años pertenezco al Ministerio Apologético San Francisco de Sales. Y hoy, gracias al Señor, es un tema muy bonito porque nos va a hablar de la importancia del Santísimo Rosario y lo importante que es nuestra Madre Santísima para nosotros. Gracias, Pablito. El hermano Pablo nos va a estar apoyando en ambos chats, entonces cualquier duda o pregunta que tengan con respecto a este tema, se la pueden hacer a Pablito. Y Pablito, como te decía, nos diriges por favor con la oración de inicio. Claro que sí. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, hoy venimos ante ti queriendo aprender, queriendo aprender a amar a tu Santísima Madre, que si fue importante para el Padre Celestial, que si fue importante para ti, que si fue importante para el Espíritu Santo, nosotros también encontremos esa importancia en nuestra vida a Mamita María. Si tú quisiste que ella estuviera en el plan de salvación, Señor, háznoslo entender, que si todavía no amamos lo suficiente a nuestra Santísima Madre, haz que ese amor crezca, porque amar a María es amarte a ti. Gracias, Señor, por este bendito ministerio. Y gracias, Jesús, por todas las personas que están presentes y que desean aprender. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y es siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Pablito. Alvarito, todos tuyos. Sí, gracias, Pablo. Eh, el tema de hoy es importante, por lo que ya decía hace un momento, porque, de acuerdo con la presentación, nuestros hermanos católicos nos dicen, no, los hermanos no católicos nos dicen los rezos católicos,
y son prefabricados y que Jesús dijo contra eso. Entonces, preguntaré, ¿es cierto? Suele Alvarito, hacer Satanás, es una... Ajá, vieras que se te corta un poco el audio. No sé si te puedes acercar un sí, poco más al router inalámbrico. tendría que mover todo. Híjole. Bueno, veamos a ver cómo nos va. Sigue, por favor. ¿Me escucha? Ahorita sí, pero vamos a ver cuando sigas hablando. ¿Se me escucha? Sí, correcto. Ok, entonces, nuestros hermanos no católicos, sí, correcto, todo bien. Ujú. Ok, que nosotros pedimos y que las decisiones y los rezos fueron condenados por Jesucristo. Como es como cuando se me da este tipo de prédicas, se puede establecer que muchas veces la opción que utiliza Satanás para confundir al rebaño de Dios es precisamente la media verdad. Entonces, son la repetición, algo que Jesús desecha a priori, es un tipo especial de, bueno, hay gente diciendo que escucha como con feedback, ¿es así? No, Alvarito, te escuchas entrecortado. Mm, todavía. No sé, tienes que hablar. Ok. Ok, entonces, antes Alvarito, lo otro es que de puedes empezar apagar la cámara para que esta se utilice charla, menos en internet. Ajá. ok, voy a eso. No, ¿Listo? la apagaste y la volviste a encender y ahora ya está apagada otra vez. Ok, bueno, continuemos a ver cómo nos va. Oren todos, hermanos, para que el Ok, internet nos coopere hoy. ok, entonces, yo, como también suele suceder a veces, yo preparando el tema, pues el Dios y quiero pedir al Espíritu Santo, me lleva a algunas cosas que considero que son en ese momento fundamentales. Entonces, antes quisiera compartir con ustedes sobre lo que debemos entender por oración. Y para hacer esto, vamos a tener a mano una lectura muy importante de San Alfonso María de Ligorio, que se llama la oración. Para San Alfonso María de Ligorio, la oración es la elevación y del corazón a Dios. Para adorarle, darle gracias y pedirle lo que necesitamos. Entonces, en esta definición de María de Ligorio, lo que podemos ver es que la oración es de alabanza, de gratificación, de darle gracias a Dios y también es petición. Hay otros tipos de oración, pero las fundamentales son estas. La oración es, según Alfonso María, el medio más necesario y seguro para alcanzar la salvación y todas las gracias que ella acarrea. Vean qué interesante. Nos dicen que la oración es el medio más necesario y seguro para alcanzar la salvación y todas las gracias que ella acarrea. Algunos dirán que es la Eucaristía. Para San Alfonso María Ligorio, la oración es más importante para alcanzar la salvación y todas las gracias que ella acarrea. Y creo que tiene razón. La Eucaristía es muy importante, pero la Eucaristía es un acto orante.
Si yo no tengo una actitud orante en mi vida, yo no voy a alcanzar la salvación ni los medios de salvación. Sin oración, queridos hermanos y hermanas, los planes ordinarios de la providencia inútiles serían tanto las meditaciones, nuestros propósitos y nuestras promesas. En otro curso, otro día que yo les di la charla, yo les de manera directa que uno puede salvarse a sí mismo, o sea, que nosotros tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros. Pelagio se convierte en, estos planteamientos de Pelagio se convierten en la herejía pelagiana. Es que no es cierto que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios a través de la infusión del don de la fe. Cuando hablábamos de que no somos salvos solo por la fe, sino también por las obras. En una de esas obras, queridos hermanos y hermanas, es la oración. La oración es fundamental para lograr la salvación. ¿Por qué? Porque la oración es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios. Nosotros notemos otra forma más directa que la oración para tener esa comunicación de alabanza, de agradecimiento y de petición. Si nosotros no rezamos, esto es muy importante, seremos infieles a las gracias recibidas de Dios y a las promesas que hemos hecho en nuestro corazón. O sea, un acto de nuestra relación con Dios y un acto de respuesta a nuestra conversión es la oración. Y entonces, para en esta vida hacer el bien, para vencer las tentaciones, para ejercitarnos en la virtud, para observar los mandamientos de Dios, no bastan las gracias recibidas ni las consideraciones y propósito que nos hemos hecho. Hermanos y hermanas, se necesita sobre todo la ayuda actual de Dios. Y esa ayuda actual de Dios nos la concede nuestro Señor a la persona que reza y persevera en la oración. Entonces la oración, para que tenga efecto, no solo tiene que ser sincera, tiene que ser dirigida, tiene que ser coherente, tiene que ser intencionada, pero hermanos y hermanas, además tiene que ser perseverante. Y yo le quiero preguntar a usted que me escucha el día de hoy, si su oración es así. Cuando estaba preparado, que yo no cumplo con lo que voy a predicar el día de hoy. Mi oración es muchísimo más débil de lo que San Alfonso María Liguori me dice que debe ser la mía. De manera que hoy no solo le hablo a ustedes, sino que me hablo a mí. Lo que estoy planteando fue declarado por el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento se planteó esto. Recordemos que en el Concilio de Trento lo que se trataba era en la Contrarreforma se enfrentaban las tesis luteranas. Estamos pasando por esa gran separación de la iglesia en donde Lutero planteaba que se era salvo solo por la fe y que no eran necesarias las obras. Y Trento contesta así: si alguno dijere que el hombre sin la proveniente inspiración del Espíritu Santo y sin su ayuda puede creer, esperar, amar
y arrepentirse como es debido para que se le confiera la gracia de la justificación, sea anatema. Permítame volver sobre esto. Aquí nos están diciendo que cualquiera que crea que sin la ayuda del Espíritu Santo se puede creer, esperar, amar y arrepentirse, que esa persona sea maldita. Un momento, por favor. Ok, ¿se me escucha? Sí, correcto, Alvarito. Ok. Pero les comento que mientras estoy hablando, están entrando mensajes. Yo soy abogado penalista y en este momento me están entrando mensajes de que a un cliente lo allanaron y no sé qué cosas, pero obviamente que esto es lo fundamental y ahora lo atenderé. Por eso es que puede que a veces se corte, porque están entrando incesantes llamadas. Bueno, entonces el Espíritu Santo es necesario absolutamente para que la persona pueda dar frutos de conversión. Y nadie se puede llamar justo si no es por la inspiración del Espíritu Santo, si no es por la actuación del Espíritu Santo y la forma en que yo pido que el Espíritu Santo actúe en mí, es a través de la oración. El canal de comunicación con Dios es la oración. San Agustín nos dice que hay gracias que nosotros podemos recibir sin la oración, lo cual es cierto. O sea, nosotros podemos tener una vocación a la fe y a la penitencia sin ninguna cooperación nuestra. Eso es cierto, porque cuando nosotros le pedimos a Jesús que le abrimos la puerta, le decimos que entre y Él cena con nosotros, aquí recordemos que quien actúa es Jesús. Los protestantes y algunas sectas consideran que es uno el que busca a Jesús, pero no, eso es antibíblico. Lo que existe es siempre la búsqueda de Jesús hacia el hombre y el hombre es el que responde. O sea que para este momento, para esta primera o esta iniciación de relación con Jesús y de conversión, es posible que no haya necesidad de oración. También para la penitencia. O sea, la penitencia es el arrepentimiento que nosotros sentimos por todo el mal que hemos hecho, por todo lo que hemos pecado y nos entregamos a Jesús. Pero San Agustín también sostiene, como cierto, que las otras gracias, sobre todo el don de la perseverancia, no se concede sino a los que rezan. Así que hermanos y hermanas, si ustedes son personas que rezan, entonces es probablemente porque no tiene la gracia de la perseverancia. Y como yo les voy a contar ahora en esta charla mi propio testimonio, cómo fue que a través del rosario yo pedí y me fue dado, ustedes pueden también tener la seguridad de que cuando pidan, se les va a dar lo que Dios quiera, claro está. Pero eso es una promesa que está en la Biblia y sabemos que la Santísima Trinidad no es mentirosa. Sabemos que Jesús no miente y sabemos que Dios a través de la Biblia no miente y sabemos que el Espíritu Santo no actúa con mentira. Eso es contrario a la naturaleza trinitaria. Santo Tomás también nos dice que no es necesario rezar para que Dios conozca nuestras necesidades. Vean qué importante es lo que les voy a decir ahora. Por supuesto que no es necesario rezar para que Dios conozca nuestras necesidades. Dios ya las conoce. Conoce las suyas, conoce las mías y conoce la de todos los profanos que hay en el mundo, de todas las personas, de todos los seres humanos. Pero nos dice Santo Tomás de Aquino que nosotros oramos más bien para que nosotros lleguemos a convencernos de la necesidad que tenemos de acudir a Dios
para alcanzar los medios convenientes para nuestra salvación. Entonces la oración se convierte en un acto de humildad, se convierte en un acto de anonadamiento nuestro frente a Dios. Porque a veces en la sociedad que vivimos se nos hace creer que nosotros somos autosuficientes, que por nosotros podemos lograr el éxito, podemos lograrlo todo. Y lo único que importa ganar en este mundo es el cielo. Y por este camino también debemos reconocer a Él como autor único de todos nuestros bienes. San Carlos Borromeo dice en una de sus cartas pastorales que de todos los medios que el Señor nos dio en el Evangelio, el que ocupa el primer lugar es la oración. San Carlos Borromeo, para los que no saben, es uno de los teólogos más importantes que hubo en el Concilio de Trento, tal vez el más reconocido de todos. Y él nos dice en esa carta pastoral que el medio más importante y el que ocupa el primer lugar es la oración. Lo que pasa, queridos hermanos y hermanas, es que con el tiempo, de esto estamos hablando en el siglo XVI y XVII, con el tiempo se ha perdido la importancia de la oración. Le hemos ido quitando importancia a la oración y dándosela a otras cosas. Pero nosotros debemos estar claros que la oración y el ayuno es otro tema, son fundamentales. San Gregorio Nacianceno nos dice que la oración es la defensa de la pureza. Así que, hermanos y hermanas, si usted quiere mantenerse puro, si usted quiere mantenerse justo, si usted quiere mantenerse de la forma en que Dios quiere que usted sea, ore. Porque la oración es la defensa de la pureza. Y antes ya esto lo había dicho Salomón. Y dice, y como supe que no podía ser puro, si Dios no me daba esa gracia, a Dios acudí y se la pedí. Es en efecto la castidad una virtud que con nuestras propias fuerzas no podemos practicar. Necesitamos la ayuda de Dios, mas Dios no la concede sino a aquel que se la pide. El que pida ciertamente obtendrá. Hermano y hermana, ¿cuánto pide usted? ¿Cuánto usted se entrega a la providencia de Dios? ¿Cuánto usted se entrega a la misericordia de Dios? San Bernardo de Claraval nos habla sobre la importancia de orarle a María. Pero antes vamos a ver los textos de la presentación. Jesús rezó al Padre con los salmos, como todo buen judío, por supuesto. Como son los salmos. Los salmos claramente son loas, son oraciones prefabricadas, son oraciones de alabanza y gloria a Dios. Por supuesto que en los salmos también hay oraciones de gratificación, de gracias a Dios. Y en los salmos también hay oraciones de petición a Dios. De todos los tipos de oraciones que ya vimos, encontramos en los salmos. En Mateo 6, del 7 al 8, dice así: y al orar, no charléis mucho, como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Hola, Mari. Bien, usted. Ay, cuya cosita esa. Ya está más grande, ¿verdad? ¿Ya se fue eso? Ok. En otro texto, dice que sí. Ese es en la Biblia de Navarra, el que acabamos de leer es otro. Dice así en la Biblia de Navarra: y al orar, no empleéis muchas palabras, como los gentiles, que piensan que por su locuacidad van a ser escuchados. Así pues, no seáis como ellos, porque bien sabe vuestro Padre que tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Entonces, la oración
a Dios debe ser una oración sobria. No debe ser una oración cargada de charla, sin sentido, verborreica. No puede ni debe ser una oración verborreica. Eso es lo que nos está pidiendo Jesús que no hagamos, ¿verdad? El Salmo 23 es un salmo muy conocido, salmo que mi madre me enseñó cuando era niño, y dice, sí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. De reposo me conduce y confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Dios, en la casa de Yahvé, moraré por largos días. Esta es una oración lindísima, es una oración de fe, de amor, del conocimiento de lo que significa Dios para nosotros, de lo que significa Jesús para nosotros, y que la podemos repetir una y otra vez. Algo vano, queridos hermanos, es algo vacío, algo que no tiene sentido. Cuando nosotros vemos el Salmo 23 y lo repetimos una y otra vez, nos damos cuenta que en él no hay nada de vano, porque no es ni vacío, ni tiene o carece de sentido. El rezar, hermanos y hermanas, es importante, es tener una intención en el corazón. Cuando nosotros tenemos una intención en el corazón, y esa intención es dar gracias a Dios, y esa intención es alabar a Dios, y esa intención es pedir algo a Dios, entonces ese rezo o esa oración no puede ser vana, porque no es vacía y tiene sentido. Se alaba a Jesús por medio de María. El rosario, queridos hermanos y hermanas, es cristocéntrico, como vamos a ver. También en otro texto importante dice la escritura, no ayunaréis juntamente con los hipócritas, que ayunan el segundo y el quinto día de la semana. Vosotros ayunaréis el día cuarto y el de la preparación. Tampoco hagáis vuestra oración como los hipócritas, sino como lo mandó el Señor en el Evangelio. Así oraréis. Padre nuestro que estás en el cielo, oraréis así 3 veces al día. Eso lo encontramos en el capítulo 8 de la Didache. Entonces vemos que esta oración que nos deja nuestro Señor Jesucristo no es solamente una oración que Él nos da como un ejemplo para después nunca más volverla a decir. Para nada. Ya aquellos que quedaron después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, tomaron el Padre Nuestro y en la tradición de la Iglesia, en los primeros siglos, en lo que hacían comúnmente nuestros hermanos en aquellos primeros años después de la ascensión de Jesús, era constantemente orar el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro es intencional. El Padre Nuestro es tan importante que, como ustedes saben, el catecismo de nuestra iglesia se divide en diferentes partes. La última parte del catecismo se dedica a la oración. Y para demostrar o ejemplificar o enseñarnos o hacer didáctica de la oración, esa parte del catecismo se dedica de manera total y absoluta o preponderantemente al Padre Nuestro.
Esa es la importancia que tiene el Padre Nuestro. Ahora, ¿cómo se debe pedir? Los paganos piden a manera de bullicio. Hermanos y hermanas, yo no sé si ustedes alguna vez han ido a una reunión protestante, a un culto, a una reunión de adoración y oración protestante. Bueno, yo en alguna parte de mi vida fui testigo de Jehová y después fui protestante, pentecostal. Y los que hemos ido a esos cultos se dan cuenta o nos hemos dado cuenta que ahí se pide a manera de bullicio. En un momento de oración, todo el mundo pide lo que quiera y de manera absolutamente individual. De tal manera que si hay 200 personas en un culto, probablemente sean 200 diferentes peticiones, acciones de gracias que se den en ese mismo momento. Nosotros podemos saber es que Dios es un Dios de orden y en ese bullicio y en esa situación es imposible que se encuentre Dios. Ahí no actúa necesariamente el Espíritu Santo, no es la vocación. Si ustedes leen, hermanos y hermanas, este texto que es Mateo 18, 19, dice así: os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que quieran pedir, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Pues donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Los protestantes normalmente utilizan este texto para decir que donde hay 2 o 3, ahí está Dios. Pero es que como siempre pasa, solamente agarran una parte del texto y lo separan. Ya sabemos que un texto fuera de contexto es un pretexto. Ese versículo nos dice claramente que una parte fundamental previa a reunirse en el nombre de Dios es ponerse de acuerdo. Por eso es que la Eucaristía es algo tan bello y tan maravilloso. Porque en la Eucaristía todos estamos de acuerdo. En la Eucaristía todos sabemos a lo que vamos, lo que vamos a orar, cuándo lo vamos a orar, qué vamos a recibir, cuándo lo vamos a recibir. De tal manera que lo que tenemos es ese ponerse de acuerdo en la tierra sobre algo que nosotros queremos pedir o dar. ¿Ok? Y eso no lo hacen los protestantes. Entonces, cuando quiere hablarse que cuando hay 2 o 3, entonces lo primero que debemos tener en cuenta es ponernos de acuerdo en la tierra. También dice Mateo 6, del 7 al 8, perdón, me estoy devolviendo, que contra las oraciones repetitivas, ya que no se puede estar porque ya el mismo Jesús oró repetidas veces la misma oración. Por ejemplo, en Mateo 26 nos dice esa oración tan fuerte, ¿verdad? Que es la oración del huerto. En la oración del huerto, Jesucristo por 3 veces hace la misma oración. Y oraba Jesús así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En otras versiones dice: Padre mío, aparta de mí este cáliz, pero si no es posible, que se haga su voluntad. Después dice el texto: volvió otra vez y los encontró dormidos,
pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces, queridos hermanos y hermanas, en este texto de Mateo 26, versículos del 42 al 44, tenemos que Jesús rezaba, que Jesús repetía. El Padre Nuestro es una unión de diferentes oraciones judaicas, de tal manera que Jesús constantemente rezaba. ¿Ok? Es muy importante tener esto en cuenta. En el Cántico de los Tres Jóvenes, en Daniel 3, 52 al 90, encontramos que se hace una oración de alabanza y dice: bendito seas en el templo de tu santa gloria, cantado, enaltecido eternamente. Y luego dice nuevamente: bendito seas en el trono de tu reino, cantado, exaltado eternamente. Bendito tú, que sondeas los abismos, que te sientas sobre querubines, loado, exaltado eternamente. Bendito seas en el firmamento del cielo, cantado, glorificado eternamente. Obras todas del Señor, bendecir al Señor, cantarle, exaltarle eternamente. Entonces, en ese texto podemos ver cómo, solamente en ese texto, en cada uno de los versículos, se dicen una y otra vez las mismas palabras. Entonces, si tenemos esto, tenemos claramente que tanto en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, como en la tradición de la Iglesia que nos viene desde la Didache hasta el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica que nos rige hoy día, siempre se ha tenido por algo bueno orar y repetir, o sea, rezar, decir lo mismo una y otra vez. Rezar no es óbice o no es un obstáculo para no ser perseverante en la oración, pero hay que saber pedir, hermanos y hermanas. Además, existen peticiones que nunca van a ser vanas repeticiones. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos por la conversión del mundo y la santidad de los sacerdotes y la vida consagrada, esto nunca va a ser una oración vana o una vana repetición. El rosario no es una vana repetición, pero un rosario sí se puede convertir en una vana repetición, y en realidad cualquier rezo se puede convertir en una vana repetición si no va intencionado, si no tiene intención, si no va con la vocación de ser meditado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo distingo yo una que ora con vana repetición de aquella que obra con rectitud de intención? Queridos hermanos y hermanas, eso yo no lo puedo saber. Solamente Dios conoce el corazón de esa persona. Así que eso es mejor no juzgarlo. Pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando recemos el rosario, lo debemos de hacer con devoción, para que sea una verdadera alabanza, que no sea una ocasión como puede pasar muchas veces. Yo les cuento que cuando yo era niño, a mí me llevaban a los rosarios, para mí era un acto totalmente aburrido, largo, me cansaba, y lo único que yo esperaba es que al final se diera el rompope, y obviamente para los niños sin licor, y se nos diera tamal, y se nos dieran pan, y esas cosas que se dan al final. Para mí no significaba absolutamente nada. Si yo hubiera rezado un rosario en ese momento, no hubiera tenido ningún mérito para mí, y hubiese sido una muy mala y vana repetición. Hoy día, el rosario, yo ya sé lo que significa. He sido testigo de las gracias que María da a través de ello. Y entonces, para mí, el rosario tiene un contenido importante. Entonces, no es una vana repetición cuando yo lo rezo. Y le pido a Dios que me dé la gracia de que siga siendo así.
La perseverancia en la oración la encontramos en la Biblia, en la parábola del juez injusto. En Lucas 18 dice: les proponía una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer, diciendo: había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Una viuda que acudía a él diciendo: hazme justicia ante mi adversario. Y el tiempo no quiso. Sin embargo, al final se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda está molestándome, le haré justicia para que no siga viniendo a importunarme. Concluyó el Señor: prestar atención a lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche y les hará esperar? Os aseguro que les hará justicia sin tardanza. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrarás fe sobre la tierra. Entonces, en este texto vemos que Cristo no censura todas las repeticiones, solamente aquellas que son vanas. Y cualquiera que sea perseverante en la oración a Dios va a recibir frutos de ello. Entonces, si de lo que estamos hablando, o parte de lo que estamos hablando es del rosario, el rosario debe rezarse constantemente, todo el tiempo, a hora y deshora, en la mañana y en la noche, con sol y sin sol, con viento y sin viento, con hambre y sin hambre. El rosario debe rezarse siempre. Jesús, por otra parte, varias veces les dijo a los apóstoles o a la gente con la que se encontraba, por lo menos 3 veces en la Biblia, él enseña a orar el Padre Nuestro. En el Sermón de la Montaña les dice a los que están presentes: vosotros en cambio orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, sino líbranos del mal. En Lucas 11, del 1 al 2, en otro contexto, los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y les repite el Padre Nuestro. Entonces es la segunda vez que encontramos que Jesús repite el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, como les decía antes, no lo inventó Jesús, sino es una combinación de rezos judaicos. Lo que hace Jesús es enseñarnos a referirnos a Dios, y eso es lo más importante, o tal vez una de las cosas más importantes que tiene el Padre Nuestro, es que Jesús rompe el paradigma de tener a Dios como un Dios impersonal, de tener a Dios como un Dios que está allá en los cielos y que es inalcanzable para nosotros. Jesús nos enseña el Abba Padre y nos enseña a tener esa relación cercana con Dios, diciéndole papito. Esa es la cercanía que Jesús quiere que nosotros tengamos con Dios, la misma que Él tiene con su Padre. En cuanto al Ave María, en Lucas 1, 26 al 28, nos damos cuenta que el texto, que lo que se reza en el rosario es mayoritariamente bíblico. ¿Ok? En Lucas 1, 26 al 28 dice así: en el 6º mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. La virgen se llamaba María, y entró donde ella estaba y le dijo: Dios te salve, que significa Dios te saluda, llena de gracia, el Señor es contigo. Ave María, plena Dominus tecum, ¿verdad? El Señor es contigo. Entonces, esa parte del Ave María que nosotros decimos constantemente tiene una base bíblica. El que caritomene, que es un vocablo que no tiene traducción al latín, y mucho menos al español, ahí nos habla de que María es llena de gracia.
pero no solo en ese momento, ¿verdad? Es gratia plena, ¿verdad? Llena de gracia, pero no solo en ese momento, sino desde siempre, por siempre y hasta siempre, llena de gracia. María, como vimos en los dogmas, en el estudio de los dogmas, es inmaculada, es inmácula, sin mancha. Entonces, la Virgen María es la perfecta, permanentemente y completamente transformada por la gracia de Dios. Por eso es que es una criatura única y nosotros se nos ha permitido tener hiperdulía respecto a ella. En la visitación a Santa Isabel encontramos la otra parte del Ave María, ¿verdad? O del Rosario, a lo que nos referimos, y dice así, en Lucas 1, 41 al 43. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando en voz alta dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Como podemos ver, esta otra parte es claramente bíblica. Y aquellos que nos acusan de que el rosario no es bíblico, que no tiene una inspiración en la iglesia, están totalmente equivocados. Le pido a Viviana que nos pasemos a la filmina del significado del Maha Mantra. Ahora, uno de los aspectos que nosotros debemos llamar la atención es porque en tradiciones incluso anteriores a la católica, como en las budistas o en las hinduistas, por ejemplo los Hare Krishnas, tienen mantras, ¿verdad? Recordemos que en otras religiones puede estar la esencia, ¿verdad? Puede estar una prefigura de Dios, porque Dios busca a todos los hombres y los hombres responden de alguna manera. Entonces, el Maha Mantra, que es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, ese yo me lo sé porque en algún momento de mis andadas por el mundo, pues yo me encontré que era interesante los Hare Krishnas y fui a Paraíso de Cartago, donde está la comunidad Hare Krishna, o por lo menos estaba en ese momento, y en aquel momento se estaba celebrando el 5000 aniversario del advenimiento de Krishna. Y ellos plantean que cualquier persona que diga este mantra una vez, pues ya va a llegar a Krishna Loka. Ellos dicen que hay 7 planetas superiores, y que en el 7º planeta superior, pues habita Krishna y que la persona en un proceso de involución y de reencarnaciones constantes, pues algún día podrá llegar a ese lugar. Por supuesto que esto no es la verdad, porque la verdad es Cristo. Y Cristo no nos enseña esto, pero sí nos sirve para entender, igual que en la tradición tibetana, en los mantras que ellos utilizan, el Om, Om. Ellos lo que buscan, igual que los que hacen el mantra de Hare Krishna, igual que lo hacen los monjes católicos, es buscar una forma de entrar en meditación. Ahora, cuando nosotros hacemos el Santo Rosario, cuando nosotros repetimos los salmos, las salmodias, antes de que existiera el Santo Rosario como lo conocemos hoy día, lo que hacían los monjes era recitar los salmos una y otra vez. Y muchos de los cantos gregorianos lo que tienen es eso, es la repetición de salmos. Entonces, lo que busca el orante en ese momento es entrar en un momento de quietud mental para poder meditar a Dios, ¿ok? Y para poder contemplar. Entonces, lo que nosotros debemos buscar al rezar, y lo que hacen las personas que son ya expertos o que han tenido ya cierta evolución en la oración es, primero se reza,
¿Ok? El rezo nos debe llevar a la meditación. Entonces yo rezo, medito, por ejemplo hoy es el de Jesús orando en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Entonces podemos orar, rezar ese misterio, meditar ese misterio, o sea, meternos en el misterio, estar ahí con Jesús, entender lo que nos quiere decir, realmente entender esto, para luego, ya en un paso posterior de evolución, después de rezar y meditar, podemos llegar a contemplar. Y por eso es que Santo Domingo de Guzmán nos decía que nosotros debemos contemplar para luego dar lo contemplado. Entonces nosotros debemos rezar para meditar, para luego contemplar. ¿Okay? Entonces vamos a pasar esto de dejar el mantra, que creo que ya lo hemos explicado. Ya hablamos sobre cómo los hermanos evangélicos no oran en un mismo espíritu, pero también podemos ver cómo ellos cuando oran también repiten una y otra vez. Ellos constantemente están repitiendo, de tal manera que ellos caen en el supuesto mismo error que ellos nos achacan a nosotros, porque también son oraciones prefabricadas y repetitivas las suyas. De tal manera que lo que hay aquí es no un ataque propiamente a la oración en general, sino es un ataque a la oración en concreto. Y muchas veces cuando los hermanos separados nos atacan las repeticiones, no están atacando las oraciones repetitivas, están atacando el rezo por excelencia. Ese rezo por excelencia es el Santo Rosario. Entonces, tengamos eso muy claro y muy pendiente. Ok, ya les había planteado un poco esto. Orar debe ser una relación con Dios, un diálogo con Dios, una forma de alabanza, agradecimiento, petición, reparación, unión. No debe ser un simple rito ni una simple fórmula, sino una actitud de relación que se concreta en reconocimiento de la propia realidad de criatura ante la realidad de Dios, suma bondad y suma verdad. Sí, Dios, además de bondad y verdad, es belleza. Esos tres atributos son los atributos de Dios. Y nosotros constantemente debemos alabarlo. En el Apocalipsis lo vemos constantemente. En el Apocalipsis se dice que los santos ponen un incienso a los pies del Señor. Ese incienso son las oraciones de los santos. O sea, de acuerdo con el Apocalipsis, que de alguna manera, y tal como lo ves Scott Hahn, es una descripción de la Eucaristía, una de las partes más importantes son las oraciones de los santos, que son el incienso de Dios. Queridos hermanos y hermanas, espero que se esté dando cuenta de la importancia de lo que estoy diciendo. Nuestras oraciones son para Dios como un incienso. Entonces, a orar se ha dicho, porque nosotros queremos que Dios tenga la buena fragancia del incienso de nuestras oraciones. El catecismo nos dice sobre la oración que la oración es la elevación del alma a Dios, la petición a Dios de bienes convenientes. Ahora, ¿convenientes para quién? Bueno, para nosotros, pero por la intervención de Dios. Por eso es que el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nosotros debemos ser dóciles a la voluntad de Dios. Y eso nos va a dar alegría y eso nos va a dar gozo, que es más importante. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo. Y un corazón humilde y contrito. El que se humilla es ensalzado. Esa es la lógica del Evangelio. Yo debo humillarme para ser ensalzado. Debo anonadarme para ser reconocido.
La humildad es la base de la oración. Yo le pregunto a usted, hermano y hermana, ¿es humilde usted cuando ora? ¿O usted se cree que tiene derecho a cosas y por eso se las pide a Dios? Nosotros no sabemos pedir como conviene, nos dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Nosotros no sabemos pedir. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. La oración, queridos hermanos y hermanas, es un don. Y los dones se piden. Entonces pidamos al Espíritu Santo que nos dé los dones. El hombre es un mendigo de Dios y Dios nos responde o nos da el amor por lo que le pedimos a través de la oración. Cuando nosotros, para pasar un momentito a lo que es el Santo Rosario, cuando nosotros oramos, cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, cuando nosotros meditamos el Santo Rosario, cuando nosotros contemplamos el Santo Rosario, recibimos de Jesús y de María 3 coronas. La primera es la corona de mérito durante esta vida. O sea, que si nosotros queremos tener algún mérito ante Dios y nuestra madre, debemos orar el rosario. La segunda corona es de paz. Se nos está asegurado por Nuestra Señora que tendremos paz en la hora de nuestra muerte, aquellos que recemos el Santo Rosario. Y la tercera de gloria en el cielo. Entonces, si usted quiere tener mérito en la tierra, paz en la hora de la muerte y gloria en el cielo, rece el Santo Rosario. Hay muchas promesas que hace Nuestra Señora a quienes recen el Santo Rosario. Voy a enumerar solo algunas. Quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. El rosario es el escudo contra el infierno. Destruye el vicio, libra de los pecados y abate las herejías. El rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. También el alma que se encomiende a la Santísima Madre por el rosario no perecerá. El que con devoción, dice Nuestra Señora, rece mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia ni morirá de muerte violenta. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Todos los que rezan mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas a mi rosario. Esta es una promesa que hace la advocación de la Virgen del Carmen, que es una vocación que estábamos celebrando hace muy poco tiempo. Los hijos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Todo cuanto se pida por medio del rosario se alcanzará prontamente. Son muchas, y voy a decir, la 14ª, los que rezan rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi unigénito Jesús. La Iglesia Católica propaga la oración del Santo Rosario por todo el mundo, con increíbles y milagrosos resultados. Hermanos y hermanas, aprovechemos siempre rezar el rosario para honrar y ofrecer en cada oportunidad ramilletes de rosas con esta oración. Recordemos que el rosario es precisamente eso. Cada Dios te salve es una rosa a María. Y ahora, en el tiempo que me queda, Don Wiley, Perdón, Alvarito, es que tus últimas palabras se cortaron, entonces no pude escuchar qué fue lo que me preguntaste. ¿cómo andamos de tiempo para ver si cuento mi testimonio personal o Dale, por dale. ahí? Ok. Les voy a contar, bueno, como ya los que me han escuchado hablar en otras ocasiones y ahora, pues han dado cuenta que yo ya pues anduve por muchos lados durante mi niñez. Mi mamá, que andaba de un lugar para otro, me llevó a ser protestante pentecostal, me llevó
a la iglesia bautista, me llevó a los testigos de Jehová. Después yo dejé de ir y ella siguió yendo a la iglesia mormona. Les digo que hoy día, por la gracia de María, mi mamá ya está en la iglesia católica, en la iglesia de Cristo. Pero esa fue, bueno, yo fui también monaguillo algún tiempo. Pero luego, cuando llega ya la adolescencia, yo me separo totalmente, me olvido de todo lo que había aprendido de Dios y entro en una situación en la que lo que yo me dediqué fue a intelectualizarme, me dediqué a sacar, para mí lo más importante era tener dinero y sacar títulos. Y en esa búsqueda saqué 4 posgrados, 2 profesiones. Y era una persona que no era fiel a absolutamente nada. Llegó un momento en que las circunstancias de la vida pues me llevaron a doblar rodillas y le pedí a Dios que me sacara de la situación en la que yo estaba. Y Dios me lo cumple. Dios en ese preciso instante, yo siento que Dios actúa en mí. Dios me salva. Pero yo tenía en mí una circunstancia que era que yo seguía sintiendo la concupiscencia muy fuerte y la atracción hacia el pecado, a ese pecado habitual en el que yo vivía. Y eso duró algunos meses. Yo había hecho un retiro, yo iba a la iglesia, estaba en una oración constante, hacía la coronilla de la Divina Misericordia y demás, pero para mí el rosario era algo que, como yo había sido protestante, la Virgen, el rosario eran cosas que yo tenía como que no eran gratas a Dios. O sea, a ese punto llega uno. Mi abuela, que era una mariana muy devota, ella siempre, durante los muchos años de su vida, utilizó el hábito de la Virgen del Carmen. Yo estoy seguro que mi conversión en mucho se debe a las oraciones de mi abuela y de mi madre. Alguna vez había ido mi primo, que es sacerdote al Vaticano, le había traído un rosario, y ese rosario, por alguna razón, quedó en las manos de mi mamá, y mi mamá me dijo a mí: tome, Alvarito, aquí está el rosario que era el de su abuela. Era un rosario que ya estaba un poquillo gastado. Yo lo puse prácticamente como un amuleto, como algo que perteneció a mi abuela, en la mesita de noche, en la lámpara que yo tengo para leer. Y como yo estaba en esa situación, que yo tenía esa tendencia al pecado todavía, o sea, en otras palabras, me faltaba la pureza. Sí tenía ese deseo, esa sed de Dios, pero me faltaba la pureza. Era una inclinación al pecado muy desordenada, muy fuerte. Entonces yo tomé ese rosario prácticamente como tentando a la Virgen María, diciéndole: bueno, a ver si es cierto que esto tiene algún efecto. Yo me acuerdo que yo me metí a Google porque yo no sabía rezar el rosario, y ahí busqué una página donde enseñaban a rezar el rosario, y prácticamente entonces, como les digo, tentando a la Virgen, le dije que me diera pureza. Bueno, hice el rezo de ese rosario, un rosario mal rezado, con mala devoción, y les cuento que a partir de ese momento, la Virgen María, terminando ese rosario, me dio a mí esa gracia especial que ella tiene para dar a los que se la piden. Me dio la pureza. Les puedo decir que a partir de ese momento, lo que antes era un acto prácticamente reflejo de tendencia al pecado, hoy día, cuando yo peco en ese pecado que yo constantemente caía, es porque lo he hecho de manera consciente, ya no automática como lo hacía antes. Y eso me lo dio a mí la Santísima Virgen a través del rezo del rosario. Y eso es fundamental para poder llamarme justificado. Porque sin pureza, queridos hermanos y hermanas, no se puede lograr absolutamente nada. Porque estaríamos esclavos de una manera inclusive más fuerte de la que vivimos normalmente del pecado. Entonces, yo soy un predicador que creo absolutamente en el pecado, creo en las glorias de María, creo en las promesas de María a través del rosario, considero que el rosario es absolutamente cristocéntrico
y que es una oración que debe estar siempre. Nosotros debemos todo el tiempo andar una camándula con nosotros, pero no como un amuleto, sino como un recordatorio de que a través del rosario estamos de la mano de María y que la mano de María es la forma más dulce de llegar a Jesús. Entonces, eso es solo una de las varias veces que yo podría hablarles, mi esposa y yo. También tenemos otro testimonio con relación al nacimiento de nuestro tercer hijo, y que también podría contárselos en otra ocasión, pero son muchas las gracias que yo recibí de María y sería absolutamente injusto no hablar y ensalzar el Santo Rosario, porque el Santo Rosario es la mejor forma de conversión, como ustedes pueden ver. Eso se lo prometió a la Virgen, a Santo Domingo de Guzmán cuando se lo entregó, y es importante. San Pablo nos exhorta a recitar cosas inspiradas en Efesios, eso lo podemos ver en la presentación, en Efesios 5, 19. Dice: recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad de vuestro corazón al Señor. Lo mismo que dice Lucas cuando decía: alégrate llena de gracia. Entonces el sentido de Mateo 6 al 7 es la no imitación a las palabrerías de los paganos, como yo se los he venido explicando. Podemos ver los mantras budistas, hinduistas, como el Hare Krishna, donde se repiten una serie de palabras, ¿verdad?, que tienen un fin bien noble, que nacen de la espiritualidad de un ser que busca a Dios. Eso no lo podemos negar, pero que no lo ha encontrado en la totalidad. Esas son las cosas que mencionaba Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que les he venido planteando de manera consustancial a lo que he venido predicando. La Virgen María es cooperadora de Dios, guía de nuestra oración a la Santísima Trinidad. Así le dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2617. Dice que la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos, antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo. Su oración coopera en la Anunciación, en Pentecostés. Recordemos que la actitud de María a través de las Escrituras y a través de las apariciones es una actitud orante, y lo que pide de nosotros es orar. La acogida esperada desde el comienzo de los tiempos. María nos da ese fiat cuando nos dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ese fiat tenemos que reproducirlo todos nosotros. Nosotros somos y debemos ser, como católicos, esclavos del Señor, esclavos de Jesús. Ser todo de Jesús y que Él sea todo nuestro. La Virgen María es intercesora. María ora y intercede como lo hace en las bodas de Caná. En las bodas de Caná nos da un banquete terrenal, pero en el Apocalipsis vemos a María que está con nosotros en las bodas del Cordero, en donde, donde Jesús nos da su cuerpo y su sangre a petición de la iglesia, que es la esposa. ¿Okay? La repetición es un método pedagógico, ya todos lo sabemos. Nosotros, los misterios, porque como yo les he dicho en varias ocasiones, todo dentro de la iglesia es un misterio. Misterio es todo aquello que nos llama la atención a nosotros, que es esa luz que nos atrae, pero que nos sobrepasa. Entonces, hermanos, por ejemplo, el misterio de la iglesia nos atrae y nos sobrepasa. El misterio de la oración nos atrae y nos sobrepasa. El misterio de Jesús, el misterio pascual nos atrae y nos sobrepasa. El misterio de la creación nos atrae y nos sobrepasa. Nosotros debemos ser humildes y saber que no somos absolutamente nada. Y con esa humildad pedirle a Dios en una posición orante. ¿Para qué repetimos el Santo Rosario, hermanos y hermanas? La importancia de la repetición y de la mecánica en los procedimientos no se limita al ámbito de la enseñanza. Lo enseñado o revelado por el Señor Jesús y en el Antiguo Testamento
es necesario incorporarlo en nuestra mente y meditarlo en nuestro corazón para desentrañar los misterios de Dios. Pero queridos hermanos y hermanas, no solo para meditarlo, para contemplarlo. Cuando se contempla, se está. Porque recordemos que para Dios no hay pasado ni futuro. Para Dios vivimos en un eterno presente. Cuando nosotros pasamos de la meditación a la contemplación, podemos estar con Jesús en el huerto de los olivos, podemos estar con Isabel en la salutación a María, podemos estar en la Eucaristía, podemos estar en la Santa Cena, podemos estar en ese momento eterno, ¿verdad? Que es la misa, en todo momento, que es la relación entre la iglesia triunfante y la iglesia peregrinante. Todo dentro de una maravillosa comunión de los santos. O sea, ese otro misterio que es la comunión de los santos es también una fuente inagotable de intercesión, de gracias, porque nosotros podemos pedir gracias a los santos. Entonces, ellos que ya estuvieron aquí, que pasaron por lo que estamos pasando nosotros, que ya tienen esa corona, ese galardón de gloria, nosotros podemos pedirles a ellos para que intercedan por nosotros. La oración a los santos también es una gran oración. El credo, el Padre Nuestro, el Gloria y las Aves Marías, así como la vida de Jesús y María, y las letanías son un conjunto de datos que meditándolos en nuestro corazón nos llevan a un profundo conocimiento de Dios y su plan de salvación. Nos une a la persona de Cristo, aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas y nos enseña a amar a Dios y al prójimo. El rosario es conocer a Cristo a través de los ojos de su madre. Entonces podemos concluir, queridos hermanos, hermanas, que Jesús no criticaba a estas personas por las repeticiones que hacían, sino porque estas repeticiones eran vacías y sin contenido. Nuestras oraciones son bíblicas, y aunque no fueran bíblicas, aunque nacieran en nuestro corazón, si tienen una recta intención, si tienen ese contenido, si nacen del amor a Dios y no son contrarias a la doctrina de la iglesia, bienvenida sea. La repetición es madre de la enseñanza. Por el Santo Rosario aprendemos datos que a la humanidad le costó siglos adquirir. Es una síntesis del Evangelio. Repetir hace más fácil su posterior razonamiento y entendimiento, y la fe se acrecienta. El rosario y cualquier oración va a tener el contenido primordial en la recta intención y en el amor. En la medida en que nosotros oremos con amor a ese que es amor, bondad y belleza, a esa Trinidad Santa, solamente buenos frutos vamos a recibir. Toda oración bien hecha a la Virgen María, o sea, y eso está en el Marialis Cultus, en realidad está dirigida a la Santísima Trinidad, ya que María es cooperadora del plan de salvación de Dios. Como dijo ella en las bodas, se lo dijo a los siervos, hagan lo que Él les diga. Muchas veces los paganos son más coherentes en su vida y moral, aunque les falte la verdad, y los que nos llamamos creyentes convertimos nuestra oración en palabras vanas, porque vivimos como si no conociéramos la verdad. Efectivamente, los monjes tibetanos, los monjes de Hare Krishna, los seguidores muchas veces le ponen más intencionalidad y más amor a esas repeticiones que están muy lejos de ser la verdad, porque la verdad es Cristo, que nosotros. Así que el día de hoy es una llamada de atención para que nosotros veamos, hagamos una introspección, un examen de conciencia para ver en dónde está nuestra oración. Que tengan una maravillosa noche, hermanos y hermanas, y espero que esto haya sido de mucha bendición. Se les quiere. Muchísimas gracias, Alvarito. Chicos, vi que algunos miembros del ministerio, no solo Pablito, estuvieron apoyando en los chats. Yo no pude ponerle atención hoy a los chats por atender otras diligencias, entonces más bien les pregunto si queda algo en el chat, algo que algún hermano desee preguntar o compartir, algo que no quedara claro, o si algo que los mismos hermanos, empezando por Pablito que nos está apoyando, desea ampliar o profundizar.
Bueno, buenas noches, hermanos. Ahí tratamos de ir evacuando algunas dudas. Dios quiera, es que Alvarito también eh, explica muy bien, gracias al Señor. Entonces, tal vez por eso no se generaron tantas dudas. Por dicho, bueno, cuando no hay preguntas. Entonces, yo creo que Alvarito explicó muy bien y las dudas que ahí pudieron haber surgido, yo traté de sacarlas. Reunir también nos ayudó bastante, gracias al Señor. Y nada más ahí les compartí un poco de la oración mariana más antigua. Algo, yo se los compartí porque a mí me gustó mucho descubrir eso, ¿verdad? Que la oración que nosotros hacemos siempre al final del Santo Rosario, la que es bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches nuestras súplicas en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Imagínense, esa pequeña oración data del año 250, o sea que está escrita en un papiro de más o menos ese año, que por lo menos unos tal vez 50 años antes ya se había empezado a hacer, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Yo creo que no hay duda, y si alguien lo tiene, pues que las ponga. Bien, ¿algún hermano entonces que desee hacer alguna consulta de algo que tal vez no le quedó claro o que desee profundizar más en algún punto de la presentación? Ok, el hermano Aquí hay una Geraldine, ajá, persona que, dale Alvarito. aquí hay una persona que preguntaba que si solamente se pueden hacer 5 Ave Marías en lugar de 10, que si eso tiene, es que no lo encuentro otra vez, pero que si eso tiene algún mérito, si eso se puede hacer. Por supuesto que sí. Es mejor rezar un solo misterio meditado y ojalá por la gracia de Dios contemplado que rezar 100 Ave Marías de manera mecánica. Lo importante es la posición en la que yo esté. En el mundo en que vivimos, que es un mundo ajetreado, que, bueno, hay personas que tienen más tiempo que otras, pero las que no tienen tiempo, realmente no tienen tiempo. Entonces, deben buscar los lugares y los momentos para hacer el rezo del Santo Rosario. Entonces, que estas personas que no se sientan mal, o sea, lo importante es la intención del corazón y que tratemos de meditar. Entonces, es mejor hacer unos pocos misterios o un solo misterio que con intención meditativa y contemplativa que un rosario entero a la carrera y solo por cumplir eh, con nosotros mismos, porque con la Virgen no estaríamos cumpliendo. Entonces yo contestaría eso de esa manera. Gracias, Guay, eso era. Ok, perfecto, gracias Alvarito. Guay, Ujú, nada más voy a tomarme el tiempo para responderle a don Harvin. ujú. Dice que si repetir es lo que llamamos a las jaculatorias. Y no, bueno, pues sí, porque sí se repite, pero también es que los hermanos dicen que es que como nosotros pasamos diciendo, y usted salve María llena eres de gracia, pues también nos critican eso. Una jaculatoria, el concepto de jaculatoria es una frase pequeña, es una oración muy pequeñita. Una jaculatoria es como cuando nosotros nos vamos a ir de la casa y mi abuela le dice, la Santísima Trinidad lo acompañe. O cuando nosotros decimos en las misas o en los rosarios, ¿verdad? Santo Domingo ruega por nosotros. Eso es una oración pequeñita. Entonces, eso es una jaculatoria, una oración pequeñita. Ahí, Rosibel Celedón dice, ¿puede decirnos dónde encontrar todas estas promesas del Rosario? Yo no sé si le contestaron a esa Pablito, a Rosibel. De hecho, la hermana Vivi pasó las 15 promesas por el chat de WhatsApp. Entonces puede revisar ahí si lo encuentra. Y si es que no está en el chat de WhatsApp, entonces nos avisa más bien para incluirla. Sí, hay un libro, hermana eh, Rosibel, creo que se llama. Sí, Rosibel Celedón. Hermana, hay un libro que se llama Las Glorias de María, de Alfonso María Liguori. Él es el fundador de los redentoristas. Una de las condiciones que tienen los redentoristas es hacer todos los misterios en un solo día, diariamente. Ahí encontramos muchas de esas promesas que le fueron reveladas
a este gran santo, a este santo Mariano. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta, algo que no haya quedado claro? ¿Puedo decir algo, Weiler? Sí, adelante. ¿Quién es? ¿Quién No, es, perdón? Es que no reconozco la voz. Re- Reinier Morales Brenes. Ah, ok. Gracias, Reinier. Reinier. Para quienes no conozcan a Reinier todavía, Reinier es un hermano del ministerio que gentilmente nos está apoyando en esta clase. Sí, bueno, básicamente la cosa es que también yo me he dado cuenta que muchos protestantes, hermanos no católicos, practican ese tipo de oración, solo que no lo admiten. Usted escucha, por ejemplo, una canción de Marcos Witt, cantante que es muy conocido, ¿verdad? En concierto. La canción se llama Gracias y la canción en concierto dura unos 15 más o menos. Y de todos esos minutos dice no sé cuántas veces por minuto la palabra gracias Señor y repite eso una y otra vez. Entonces ellos lo hacen, pero tal vez a manera de canción, pero ahí es igual. El otro día yo estaba en el consultorio médico esperando una cita con mi hija. A la par estaba, hay una iglesia, no católica, ¿verdad? Yo estuve esperando ahí como, no sé, media hora tal vez, a que me atendiera el doctor y me tiré todo el culto, ¿verdad? De la iglesia que estaba a la par. Y la mayor parte del culto era una canción que decía algo así como, Señor Dios mío, te alabo. Y la canción solamente decía eso, y entonces, Señor Dios mío, te alabo, una cosa así, durante 20 minutos. Era una repetición constante de eso mismo, entonces también hay que ser conscientes de que ellos lo practican, pero no es que digan a nosotros que lo hagamos, entonces es curioso por ahí, ¿verdad? Nada más era eso, Weiler, pero ya. Gracias, Reinier. Tal vez ahí yo les puedo compartir también de mi experiencia y creo que puede que muchos hayan escuchado algo similar. Sin el ánimo de hacer una ofensa, nada más les comparto objetivamente lo que he visto de hermanos esperados. Algunos, no todos. Inclusive alguno que otro católico también. Cuando oran, oran más o menos así de lo que yo les he escuchado. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos, Señor, en esta noche, Señor, y te rogamos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo, Señor, para que abra nuestras mentes, Señor, y así podamos, Señor, conceder un mejor mensaje, Señor, para que todo lo que aprendamos esta noche, Señor, lo podamos compartir con todos nuestros hermanos, Señor, y que así, Señor, venga tu gloria, Señor, y tu reino, Señor. Que igual, sin el ánimo de mal criticar, nada más les comento que inclusive nuestros hermanos esperados, no sé si lo harán consciente o inconscientemente, pero también suelen repetir mucho en sus oraciones. Bien, ¿alguna Algo última que duda? yo Ujú. quería hablar aquí, Claro, Alvarito. hay una persona que pregunta sobre letanías. Ajá. Eh, Hola, dice Maribeth Marín Slobo. Hola, buenas noches. Me gustaría saber un poco más sobre las letanías que muchos hermanos separados critican. ¿Dónde podría encontrar información sobre esto? Ellos dicen, ¿cómo le vas a decir? Casa de oro, ruega por nosotros. Gracias. Bueno, Maribeth, si hay hermanos separados que dicen eso, realmente son gente ignorante, lamentablemente, porque Casa de Oro está en el Viejo Testamento, está en los Salmos, ¿verdad? Las jaculatorias, perdón, las letanías es una rogativa, o sea, es una súplica. eh, Maribeth. Ok, perdón, no, dije Maribeth Marín sin tener en cuenta que es una persona que tengo y cerca de mi corazón, o sea, que es una voluntaria de Radio María y que ella, bueno, le salvó el pelo a mi hijo Peloto porque ella hace jabones
Eh, Ella hace jabones y esencias y ella nos hizo un jaboncito especial para mi hijo que tenía el pelo un poco paradillo y seco y lo dejó bien totalmente y estoy seguro que ahí es una gracia que ella tiene, es un don que recibe de Dios. Entonces ahora sí, Maribeth, sabiendo a quién le hablo, a mi hermana querida que conozco, sí, la letanía es una rogativa súplica que se hace a Dios con cierto orden. Y las letanías, María, no solo se le hacen a la Virgen, también se le hacen a Dios y se le hacen a los santos. O sea, si yo, por ejemplo, soy devoto de Santo Domingo de Guzmán y de San Francisco de Sales, yo puedo generar y hacer una serie de letanías. Las letanías son loas, son piropos, son la exaltación de virtudes o de características que tiene un santo. Por ejemplo, yo de Santo Domingo de Guzmán puedo, en este momento, eh, puedo improvisar. Monje del hábito blanco y negro, ruega por nosotros. Monje con la devoción al Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Monje en quien ardió el ánimo de predicar, ruega por nosotros. Monje que mandó a sus discípulos de dos en dos para predicar el Evangelio por el mundo, ruega por nosotros. Monje que convirtió a los herejes, ruega por nosotros. O sea, en este momento ya hice Maribel 5 letanías de Santo Domingo Guzmán por lo que yo conozco de él. Entonces las letanías las puede hacer usted, las puedo hacer yo y se las podemos dedicar a Santa María Virgen o a cualquiera de los santos o a Dios mismo. Las letanías más conocidas, hay muchísimas, hay cientos, como personas, como que gente que quiere a Jesús, a María, a Dios o a los santos, hay letanías, pero las más famosas son las lauretanas porque nacieron en Loreto, Italia, que es un lugar especial o una advocación de Nuestra Señora. Y estas letanías fueron aprobadas por un papa, que es el Papa Sixto V, en el siglo XVI, en 1587. La próxima vez que la vea, Maribel, con mucho gusto le puedo ampliar. Lo que pasa es que ya el tiempo apremia. Espero que esto te haya servido de algo. Gracias, Weiler. Gracias a ti, Alvarito. El hermano Ronald pide hacer uso del micrófono, entonces, hermano Ronald, por favor, adelante. Buenas noches, bendiciones a todos y que el Señor nos cubra a todos de esta situación que estamos viviendo. Aquí voy de preguntón. No, es simplemente a ver si don Álvaro tal vez me da una explicación él citó a Mateo 26 del 36 al 44. La pregunta concreta es la oración del Señor en el huerto de Getsemaní. O sea, ¿cómo llegó esa oración o el contenido de esa oración? ¿Cómo llegó a la Santa Biblia, al contenido de los libros? Sí, ahí mismo se describe que los que le acompañaban, que eran Pedro y los dos hijos de Zebedeo, se quedaron dormidos. Únicamente. Sí, Ronald, es una excelente pregunta porque efectivamente si nosotros vemos los acontecimientos posteriores a la oración del huerto, prácticamente posterior a eso Jesús es detenido, ¿verdad? Que es el momento en que Pedro le corta la oreja a uno de los guardias de los judíos. Luego pasa por todo el proceso de la pasión y crucifixión, de tal manera que es difícil que Jesús se lo haya podido contar a alguno de los apóstoles, inclusive a Mateo, sobre todo porque los apóstoles huyeron en desbandada, ¿verdad? Sabemos que los apóstoles se reúnen después de la crucifixión y no están al pie de la cruz. La única forma de explicar eso, Ronald, es porque esto es inspirado por el Espíritu Santo. Evidentemente, como yo decía ahora, hay muchas cosas que están ocultas, ¿verdad? Que son dadas a los hombres por el Espíritu Santo. Hay dones que son dados por el Espíritu Santo
como el don profético, el don del conocimiento, el don de la sabiduría, el don de la piedad. Y no sería la primera vez ni la última que el Espíritu Santo inspira estas cosas. Y esta es la única explicación que yo le puedo dar, porque este tipo de cosas son las que nos pueden llevar a tambalear nuestra fe. O sea, si nosotros no tuviéramos la certeza de que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y dada a los hombres y escogida por la iglesia, por la égida del Espíritu Santo para establecer el canon de la Biblia, que es el libro de Dios o los libros de Dios, pues nos podrían llevar al escepticismo. Yo por mi parte, yo gracias a Dios y le pido a Dios que me mantenga esa posición, yo ya me estoy curado de eso y yo me contento y estoy tranquilo con esa posibilidad que estoy segura que es. Voy a estudiar más el tema, a ver si le encontramos una explicación menos mística, pero sí, la única forma es que haya sido inspirado posteriormente porque, como usted bien lo plantea, y eso se entiende en su pregunta, no hay forma de que Jesús se lo haya hecho ver a los otros. Bueno, además de que, digamos, la cronología del Evangelio no tiene que ser exacta, ¿verdad? O sea, digamos, no lo dice ahí, pero puede que Jesús haya hablado con los discípulos después y antes de ser detenido y les haya contado lo que pasó. Eso no lo sabemos, pero lo que yo sí le puedo decir, y sí lo sé, es que eso es palabra de Dios, y ya sea una explicación o la otra, al final es inspiración divina. Muchas gracias, Ronald. Agradezco su pregunta. A usted, gracias. Gracias, Alvarito. La hermana Virginia ya dice que ella quiere hacer una aportación. Hermana Virginia, entonces, por favor, si puede abrir su micrófono. Buenas noches, que Dios les bendiga. Sí, el tema ha estado, la verdad, muy bonito. Yo entré tarde porque no lograba poder conectarme, pero ha estado muy interesante y muy claro. Con respecto a lo de las letanías del Rosario, como lo decía Alvarito, son piropos a María, o sea, también decimos son alabanzas a la Virgen que le hacemos. Y también estas letanías que decía Alvarito muchas veces se hacen a los santos. De hecho, en lo que es las profesiones religiosas, pues les digo desde mi experiencia, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos los votos perpetuos, siempre hacemos la invocación a los santos y en las letanías, al igual que en las ordenaciones sacerdotales también se hace. Se hace esa invocación a los santos y en las letanías a los santos. Entonces, para que nos quede claro, y como lo decía Weiler también, o sea, nuestros hermanos esperados, pues siempre nos dicen que es que repetimos y que el rosario, sabemos que el rosario es la meditación de toda la vida de Jesús, desde su nacimiento, desde su encarnación, su pasión, muerte, resurrección, es meditar toda la vida del Señor, y lo que estamos es pues uniéndonos a través del Santo Rosario a esa vida de contemplación, y que ellos realmente, pues la mayoría de sus oraciones, como lo decía Weiler, en son de que hay nos dio risa, ¿verdad? Pero es así, la oración de ellos es repetitiva de nuestros hermanos de otras denominaciones religiosas. Pidamos por ellos para que ya y también algún día pues puedan reconocer y no caigan tanto como en esa ignorancia, o se dejen a veces confundir tanto. Hay que orar mucho por la unidad de toda la iglesia. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, hermana. No veo ningún otro comentario o pedido de palabra por ninguno de los chats. A los hermanos del ministerio que nos están apoyando, a Alvarito, a Pablo, a Vivi, a Reinier, creo que por ahí también anda Irwin. No sé si saben de algo que se me esté pasando por alto. Digo, si han visto alguna otra pregunta o comentario en los chats. Yo no, yo ya Ujú. creo que están todas. Ok. Bueno, entonces estaremos cerrando el tema por esta noche. Muchísimas gracias. Con esta exposición de Alvarito estaríamos cerrando el bloque mariano, y si Dios lo permite, bajo la intervención de la Santísima Virgen María, la próxima semana empezaríamos un nuevo bloque de temas
Esperen un momentito porque estoy consultando con qué era que continuamos la próxima semana. Dice por aquí, uy, no puede ser, vamos a empezar uno de los bloques sensacionales. Para contarles, hermanos, para hacerles la boca agua, el hermano Reinier, como le estás diciendo en el chat, el hermano Reinier, si Dios lo permite, la próxima semana nos va a estar explicando por qué bautizamos niños. Vamos a estar hablando sobre el bautismo y la confirmación. Y con este tema abrimos el bloque de sacramentos. Vamos a hablar sobre los 7 sacramentos de la Iglesia Católica y pues cómo es que se relacionan con la Santa Biblia. Hermano Pablo, ¿todavía andas por ahí? Nacho, ¿Pablito? Pablito se tuvo que desconectar. No sé si Alvarito hace la oración final o... ¿O tú, Vivi? ¿Nos ayudas con eso? Ah, bueno. Sí, claro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, como iglesia, aprendiendo, tomando conocimiento, Señor, de esta linda devoción, Señor, que nos dejaste, que es el Santo Rosario. A través de nuestra Madre Santísima te pedimos fortalezca nuestras virtudes, Señor, nuestras ganas, Señor, y nuestro interés por practicarlo cada día más, por pedirte a través de nuestra Madre, Señor, todas las gracias que tienes para nosotros, para nuestra vida, para nuestras familias. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están siendo afectadas por la pandemia, para que fortalezca su fe, para que fortalezca su paciencia y también nos ayudes a los demás, Señor, a estar siempre atentos a todas sus necesidades materiales y espirituales, Señor, que estemos atentos para estar pendientes de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia, porque a través de ellas sabemos y tenemos el camino, Señor, bien pavimentado para algún día poder ver cara a cara. Te pedimos por la vida de cada uno de los participantes de este chat, de este curso virtual, por los que no se han podido conectar por alguna razón. Te pedimos, Señor, por la perseverancia de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno y lo no tan bueno, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a aprender a verte en todas partes, a verte en cada uno de mis hermanos, verte en las cosas sencillas, Señor. Y también te pido, nos ayudes a hacer luz, Señor, para todos nuestros hermanos, para todos, en cada una de las situaciones en las que nos desenvolvamos. Señor, ayúdanos a hacer luz para todas las personas que nos encontremos. Te damos gracias por la vida de Alvarito, que hoy estuvo con nosotros acompañándonos, por Pablo, que no sé qué se le presentó, Señor, pero por favor, protégelo de cualquier mal, por la vida de Wilder, de Rainer, de Irwin, de todos los compañeros del ministerio que están por acá, y la vida de todos los participantes. Y a ti, Madre Santísima, te pedimos, por favor, no nos sueltes, que tu mano, Señor, Señora mía, esté siempre ahí. Yo sé que siempre está ahí, pero enséñanos a no soltarte, Virgen Santísima, a aprender a caminar con tu ejemplo de todas tus virtudes, Virgen Santa. Ayúdanos a aprender a vivirlas, que nuestros hermanos puedan
decir y ver en nosotros a un verdadero cristiano. Te pedimos todo esto por tu intercesión a través de tu Hijo Jesucristo. Y también cerramos diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Tú eres entre Bendito es todas el las fruto de mujeres, tu vientre, y Jesús. tú eres el fruto de tu Santa vientre, María, Jesús. Madre de Santa Dios, María, ruega por Madre de nosotros Dios, los Ruega por pecadores, nosotros, ruega por nosotros ahora los y en la hora de pecadores, nuestra muerte. ahora y en la ahora y hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Vivi. Alvarito, ¿nos puedes compartir la cámara un momento para que nos des tu mensaje de despedida? Si puedes, ¿verdad? Sé que hay Sí, un algunas momento, dificultades voy. técnicas por ahí. Aquí estamos. ¿Ok? Sí, bueno, lo importante de esto es mantenernos unidos como pueblo de Dios, como iglesia, para que juntos, como iglesia peregrina, podamos irnos de la mano, cada uno de nosotros, cada una de las personas que a través del mundo se comunican a través de estos cursos virtuales, eh, con esa sed de entender el misterio que es la Santísima Trinidad, que es la comunión de los santos y que es la iglesia, para lograr el galardón, tener, como San Pablo nos dice, al final el galardón de la vida eterna. Gracias, Alvarito. Eh, los hermanos del ministerio que también nos ayudaron en esta noche, sé que por ahí estuvo Anda Reinier, la hermana Vivi, si gustan dar algún mensaje de despedida. O tal vez se pusieron un poco tímidos. Bien, hermanos, de esta manera entonces estaremos terminando la clase de esta noche. Si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar por este mismo medio en una semana con el tema de el bautismo y la confirmación, dando inicio al bloque de sacramentos. Si Dios lo permite, mañana en la mañana les estaremos compartiendo la grabación de esta clase. De parte del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, que tengan todos muy buenas y santas noches.